Hola, en esta oportunidad me gustaría seguir charlando acerca del liberalismo, pero no mediante una batería de referencias bibliográficas en las que cite a algunos antiguos, Hobhouse o Locke, para decir qué es el liberalismo, o a algunos modernos, algunos más recientes, al último egresado de la Facultad de Yale o de la Facultad de Harvard, que nos va a decir por qué nos hemos equivocado tanto en nuestra interpretación de la historia del liberalismo. Tampoco citaré a la amplia bibliografía que existe sobre el liberalismo en México, sea Reyes Heroles o sea el que mencioné en el video previo, Rafael Lemus en un video previo. Hoy quisiera ver esa cuestión desde otra perspectiva, desde otro escorzo, verlo como la acción de dos conceptos fundamentales que aparecen en nuestra comprensión de la realidad humana. Por un lado, el individuo, por otro lado, la sociedad. Sin ninguna duda, cualquier liberalismo tendrá por concepto central la idea de individuo y de libertad. Considera que la libertad solamente se puede predicar de los individuos. Y sin ninguna duda, cualquier socialismo, cualquier colectivismo, cualquier marxismo nos propondrá que la realidad histórica solamente se puede comprender a partir de los conceptos de sujetos sociales, de colectivos de personas nucleados alrededor de ideologías, de clases nucleadas alrededor de intereses económicos. En cualquier caso nos dirá que no es el individuo el elemento central que nos permitirá comprender la realidad en la que estamos. Ya desde ahí nosotros notamos cuál es el meollo de esta discusión tan interesante, pero en ocasiones que nos va a llevar a las más grandes de las confusiones. Así es que si al final de esta charla se sienten tan confundidos como yo me siento siempre cuando hablo de estas cosas, bueno, pues será necesario buscar otras compañías y otros libros. Entonces me gustaría comenzar por alguien que pretende decirnos que encontró la manera de fusionar esas dos perspectivas, la perspectiva de la individualidad, del individuo atómico centrado en sí mismo y sus intereses, y la perspectiva de los colectivos homogéneos nucleados por una ideología que se impone sobre cada uno de sus miembros. Recordamos ese libro tan interesante de Ortega y Gasset, o bueno, para muchos tan execrable, el tema de nuestro tiempo. En el tema de nuestro tiempo nos va a decir, nos va a definir lo que es una generación, y se los voy a decir, una generación, nos dice aquí, no es un puñado de hombres egregios, ni simplemente una masa, es como un nuevo cuerpo social íntegro, con su minoría selecta y su muchedumbre, que ha sido lanzado sobre el ámbito de la existencia con una trayectoria vital determinada. La generación, compromiso dinámico entre masa e individuo, es el concepto más importante de la historia y, por decirlo así, el gozne sobre el que éste ejecuta sus movimientos. ¿Qué nos dice Ortega y Gasset? La masa no se organiza sola, el individuo no puede actuar sobre la historia solo. Únicamente cuando individuo y masa llegan a una comprensión mutua, cuando el individuo entra en comunidad espiritual con esa comunidad, con ese colectivo al que llamo masa, es que se forma una generación, y ese individuo o grupito de individuos, 5, 6, 20, pero siempre pocos, forman la élite selecta que va a llevar adelante a su generación. Y hay dos maneras en las que lleva adelante esa élite selecta a su generación. ¿Cuáles? Según Ortega y Gasset, nos dice unas líneas antes, son por la vía de la continuidad con el pasado inmediato, como herederos de las ideas de la generación previa y como opositores a esas ideas, como reformadores, como gente de otro talante espiritual que lo que quiere es transformar la realidad que les ha sido heredada. Esa es la discusión que resulta interesante cuando hablamos del liberalismo, el choque entre las generaciones, con sus minorías selectas a las que no podemos negar existencia, tampoco le podemos negar existencia a las masas, no podemos decir que las masas realmente tengan ideas, aunque muchos creerán que efectivamente la masa es el espíritu, está infundida por un espíritu, o bien habrá otros que crean que las masas son colectivos completamente amorfos y anómicos que están siempre a la espera
de su líder, de aquella élite que les dará las ideas para seguir adelante. Bien, voy a recordar ahora, para continuar con esta discusión, a un clásico mexicano muy interesante, que es Alfonso Reyes, en el volumen 12 de sus obras completas, donde nos viene la obra que quiero mencionar, Pasado Inmediato. ¿De qué nos habla o por qué quiero hacer referencia a Alfonso Reyes? Porque precisamente él nos muestra el conflicto en esta obra, Pasado Inmediato, el conflicto generacional que hubo entre la generación del Ateneo de la Juventud, la generación a la que pertenece Reyes, y la generación inmediatamente previa, el pasado inmediato, el porfirismo. Ya nos describió en una primera parte de este libro, de este pequeño librito, nos describió la decadencia de la Escuela Nacional Preparatoria. Yo recuerdo que les comentaba sobre esa figura emblemática del matemático Eduardo Prado, un matemático eminente, que para la generación de Reyes no era más que un loco. Hoy quiero recordar a otro, y lo quiero recordar porque hay una anécdota muy interesante, una historia muy interesante alrededor de este señor. Resulta que en alguna ocasión, pasando por la Facultad de Derecho, hoy Unidad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en el contenedor que utilizan como basurero, pues me encontré unos libros. Estos libros, 2 libros me encontré, 2 librotes. Bueno, más, ¿verdad? Pero aquí nada más quiero mencionar estos 2. Estos libros llevan un título interesante. Bueno, se llama Curso Completo de Derecho Mexicano, Exposición Filosófica, Histórica y Doctrinal de toda la legislación mexicana, por el licenciado Jacinto Pallares, 1901, imprenta litográfica y encuadernación de IPAS. Tiene 2 sellos este libro, tiene 2 sellos. Este sello corresponde al Instituto de Ciencias y este sello corresponde a la Escuela de Derecho. Ya cuando se tornó Unidad de Derecho, pues no encontró mejor uso para estos libros que tirarlos a la basura, lo cual resulta un homenaje a don Jacinto Pallares. Y me gustaría explicar por qué consiste de un homenaje. Es más, voy a citar sus propias palabras, las de Jacinto Pallares, para que quede claro por qué al tirarlo a la basura a la Facultad de Derecho le está rindiendo un gran homenaje y de hecho está confirmando las sospechas que este autor tenía respecto de su genialidad, de ser un líder generacional de esos que tanto ponderó Ortega y Gasset. Bien, introducción. Esto es lo que nos dice en la introducción Jacinto Pallares. Un gran pensador de la pensadora Alemania concluye el panegírico de otro gran filósofo, poeta y artista con estas sugestivas frases. Lessing murió en Brunswick en 1781, desconocido, odiado y desprestigiado. ¿Por qué?, preguntará alguno. Y el mismo filósofo da esta perentoria respuesta. Allí donde una inteligencia original proclama sus pensamientos, se vuelve a encontrar el Gólgota. Muy lejos estoy yo de creerme escritor original y de considerarme acreedor a estos laureles, de odios, de desprecios y de persecuciones que solo deben ceñir la frente del genio. Apenas si he logrado conquistar con mis escritos los soeces desahogos de gacetilleros sin conciencia y de traficantes de supersticiones. Bien, no es cualquier gacetillero sin conciencia Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nos dirá de don Jacinto Pallares que era endiabladamente feo y que era mal maestro, mucho más interesado en la oratoria, porque la oratoria era lo que le permitiría llegar a diputado si lo llegaba a escuchar Porfirio Díaz, su pasado inmediato. Pallares, continuidad del porfirismo. Pallares, despreciado por la época que le siguió. Pallares, tirado en el Gólgota del contenedor de basura de la Unidad de Derecho de la Facultad de Zacatecas. Entonces, al estar en ese montón de basura, se le reconoce su genio estrambótico, su genio extravagante, porque ya no tenía lugar en esta nueva facultad, tan alejada del porfirismo, tan alejada del liberalismo porfirista y tan cercana a los nuevos liberalismos o antineoliberalismos de hoy día. Interesante, esto me parece muy interesante. Lo tiraron a la basura y al tirarlo a la basura prácticamente le están haciendo un favor. ¿Cuáles son los problemas de las generaciones inmediatamente
presentes ante nosotros, de mi generación y de las generaciones inmediatamente aledañas a la mía, hacia el futuro, hacia adelante. ¿Y por qué deberían de oponerse o por qué se oponen a las generaciones inmediatamente pasadas? ¿Por qué el conflicto fundamental de la Universidad Autónoma de Zacatecas es entre aquellos extravagantes que, como yo, creemos que es necesario una reforma completamente radical de esta universidad porque está completamente destruida por ya no pertenecer a este tiempo, por estar obsoleta, caduca? Y aquellos que continuidad de todo el pasado de esta universidad, del pasado que llega hasta los 70 y que continúa hoy, quieren mantenerla, preservarla. Ese es un conflicto fundamental. Unos pocos, nos dijo Ortega y Gasset, que no podemos encontrarnos con esa masa que a final de cuentas es la que dirige los destinos de la universidad. Unos pocos que no podemos ser las inteligencias que guíen esta universidad, porque aquellos que prefieren la continuidad con el pasado son quienes realmente la dominan. Bien, voy a establecer esa máxima diferencia entre una generación y otra con ayuda de un problema fundamental, un problema de dinero, porque el dinero es a final de cuentas lo que nos permite avanzar, invertir para transformar o invertir o tirar el dinero, gastarlo para no obtener absolutamente nada más que unas pocas satisfactores inmediatos. Bien, voy a utilizar una revista de la época neoliberal, una época con la que yo me identifico, no me identifico con la época post-neoliberal, que sería la antineoliberal o supuestamente antineoliberal de hoy día. Está ahí con un autor también de la época neoliberal. La revista Neoliberal es el Trimestre Económico. Tiene la fecha de julio-septiembre de 2014, época neoliberal. Y su autor es Alejandro Villagómez, de un artículo que se titula El ahorro para el retiro, una reflexión para México. Alejandro Villagómez, un neoliberal que siempre recomienda ir a la baja con las prestaciones. ¿Dónde viene lo interesante? ¿Dónde viene lo que quiero compartir? Bien, en la página 559 de este artículo viene una opinión, un veredicto sobre los programas de jubilación de las universidades, agrupados bajo el nombre de programas insostenibles. La jubilación, como todos saben, ya en México está exclusivamente bajo la égida, bajo el régimen liberal. Uno, el individuo, es quien es responsable de su vejez y para hacerse responsable de su vejez debe de ahorrar. Se le obliga a ahorrar precisamente porque es un analfabeta económico el individuo y como no sabe que a futuro no podrá trabajar, necesita ahorrar para que pueda sostenerse en la vejez. Esa es la visión liberal. El individuo debe hacerse cargo de sí mismo, debe hacerse responsable de su libertad. Se oye bien, pero en los 70s estaba una política contraria. ¿Cuál era esta política? El individuo, como no es actor, debe de ser parte de una corporación y esa corporación debe exigirle a otra corporación, en este caso el Estado, que mantenga a estos individuos en la vejez, hayan cotizado o no, hayan ahorrado o no, se les debe dar el 100% de su salario. Se llama una tasa de reemplazo del 100%. Hayan cotizado o no, es decir, hayan sido responsables o no. ¿Por qué? Porque son miembros de un colectivo que presiona políticamente para obtener sus beneficios. Esto ocurre constantemente y si se fuese de una ideología liberal en la que el individuo debe hacerse responsable de sí mismo, pues es insostenible su argumentación. No ahorraste, pues te toca una pensión mínima. Estas personas no ahorraron y quieren que les toque una pensión superlativa, una pensión que sea del 100% de reemplazo. Y esto implica estar prevenidos contra la inflación. Es decir, no basta con que tengan una pensión del 100% de su último salario, sino que debe de crecer con la inflación. Siempre deben de estar, como quien dice, se les debe de aumentar la pensión, aunque ya no trabajen y nunca hayan ahorrado o nunca hayan ahorrado lo suficiente. Bien, entonces esa perspectiva, cuando se cambia a la sola responsabilidad del individuo, es la perspectiva liberal. La otra, la perspectiva colectivista,
La que es insostenible, así le llaman ellos, así le llama Villagómez, es insostenible, y es insostenible por lo que ya he dicho. Fundaron planes de jubilación que no estaban basados en el ahorro, sino en la presión política. Se constituyen como sujetos sociales, muchos tienen algún líder que les dice para dónde moverse, y la masa simplemente va atrás de él. He allí la generación de Ortega y Gasset, y esto es muy claro desde las universidades. Los líderes universitarios decidieron juntar a toda la masa universitaria dentro de su plan de jubilaciones y utilizarla para exigirle al gobierno, bueno, no solamente dinero, que nunca lograron realmente obtener los fondos para esas jubilaciones, sino también otras cosas como posiciones políticas, partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo sirve esa estrategia de las generaciones, es decir, de tener líderes y de que esos líderes estén soportados por una masa que realmente pues no es muy ilustrada, pero que lo sigue. Ya el gobierno, cuando hace el giro hacia un neoliberalismo, como les gusta decirlo, incluye la hipótesis en los sistemas de pensiones de que es el individuo el que debe de ahorrar, y de esta manera el Estado pues ya no va a tener que sufragar esos gastos, no va a tener que pagarlos, porque a final de cuentas el Estado, ¿de dónde saca dinero? El Estado saca dinero de los impuestos y de sus empresas, pero si no tiene empresas, pues solamente de los impuestos, y si no cobra muchos impuestos, pues no va a tener dinero. Entonces, ¿cómo podría financiar los programas de jubilaciones de los 70s? Allá en los 70s se podía creer en un Estado que tenía empresas como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, como Teléfonos de México, y de ahí saldría el dinero para pagar. ¿Pues de dónde más? Entonces, pues ese Estado se desmanteló y hoy día se quiere reconstruir, a ver si en 100 años vuelve a ser un Estado empresario, cosa que dudo, pero muchos creen en eso. Y hoy por hoy no hay dinero para pagar las pensiones, y de hecho muchas instituciones del Estado se roban, o bueno, para no usar esa palabra, me retracto, no se lo roban, lo utilizan para fines sociales, los dineros que deberían de utilizarse para pues las jubilaciones de los agremiados, de las personas. Las personas pagan sus cuotas y las instituciones del Estado pues no las enteran, y por lo tanto se genera un gran problema. No hay con qué jubilar a la gente. Entonces, ante esa situación se requiere grandes cambios en nuestras instituciones, hacer las instituciones realmente sostenibles, viables, porque las herencias del pasado inmediato son puras catástrofes. Resultado, bueno, del analfabetismo económico y de las expectativas pues muy amplias que tenían con respecto a ese dios terreno que es el Estado. En los 70 se podía creer que el Estado era lo máximo. Hoy día se vuelve a creer en ello. Durante la etapa neoliberal, la izquierda no creyó en el Estado porque el Estado estaba colonizado por los neoliberales. Ya que lo colonizaron ellos, pues ya creen que es ese gran Moloch, ese dios que nos puede sacar de todos los problemas. Pero estos son problemas de generaciones. Y en la Universidad Autónoma de Zacatecas, como en muchas universidades, existe ese problema. Hay quienes en continuidad inmediata con la generación anterior, pues continúan tratando de sostener ese modelo insostenible. Y hay otros quienes en completa oposición con ese pasado, pues consideran que debe reformarse completamente y ya ser cancelado, abolido ese pasado que lo único que nos ha dejado pues son una gran cantidad de desastres. Esta sería la idea de los problemas universitarios desde la óptica, desde el escorzo de las generaciones. Y de paso hablamos de las hipótesis liberales en acción, las hipótesis del individuo atómico como responsable de sí mismo y de su vida, y la hipótesis de los individuos aglutinados en una corporación que los va a tutelar y que va a ser utilizada como medio para que los líderes de los que habla Ortega y Gasset, las élites selectas, pues puedan negociar para ellos canonjías, y para sus agremiados, pues lo que sobre. De eso, para muchos, nos queda claro
que no hay espacio ya en este mundo, pero para otros que les gustan los líderes charros y los sindicatos blancos, pues bueno, hay un gran futuro por delante. Muchas gracias.